Buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a comenzar con esta clase número 10, gracias a Dios. Ya después de esta nos faltan nada más 4 más. Y ahorita les voy a estar platicando cómo la vamos a estar llevando estas siguientes clases. Pero vamos a comenzar de la mejor manera, que es orando, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que nos ayude. Así que por favor, ahí donde estás, acompáñame en esta oración. Señor, te doy tantas gracias, Espíritu Santo. Te pido que tú guíes, Señor, que tú hables, que tú hagas tu obra. Gracias por lo que vamos a hacer en esta tarde, Señor. Gracias porque tú eres un Dios fiel, porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias por darnos un testimonio que contar, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por hacer tu obra en nosotros. Gracias por continuar transformándonos. Y así podemos seguir toda la tarde, Señor, agradeciendo por todas tus bondades, por todo lo que haces por nosotros. Así que te quiero rogar en esta tarde que nos podamos centrar en ti y que seas tú, Señor, en nuestros corazones hablando. Que te pongo esto en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén, familia. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, gracias. Buenísimo. Vamos a comenzar entonces con esta clase que el capítulo que vimos, el capítulo 9, se llamaba Testimonio Eficaz, si no mal recuerdo, y vimos un poquito acerca de el testimonio. Quisiera comenzar, por favor, si me acompañan allá en sus Biblias, en Mateo 4:19. Mateo 4:19. Mateo 4:19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Lo que quisiera yo recalcar de este versículo que dice Jesús que él haría a sus discípulos pescadores de hombres es la fuente. ¿Quién es el que nos hace pescadores de hombres? Cristo, ¿no? ¿Quién es el que va a hacer la obra para que nosotros podamos compartir su evangelio? Es Cristo al final de cuentas. Nosotros solamente somos los objetos de su obra. Él es el que hace la obra en realidad. No dice, vengan a mí y se convertirán y ustedes lograrán y estudiarán mucho para convertirse y trabajarán mucho hasta que lo logren. Dice, yo los haré a ustedes pescadores de hombres. El hecho de que vayamos y compartamos no quiere decir que sea una obra en nuestras manos, digámoslo así, en ese sentido del que estamos hablando, sino que es Cristo el que está haciendo la obra. Ahora, si me acompañan también a Marcos, capítulo 3. Marcos 3, versículo 14. Marcos 3, 14. Este versículo habla de cuando Jesús elige a sus 12 discípulos. Dice lo siguiente, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces acá vemos dos propósitos por los cuales el Señor elige a sus discípulos. ¿Cuáles son esos dos propósitos? Número 1 dice acá, es para que estuviesen con él, y número 2, para enviarlos a predicar, ¿no? Aquí estamos viendo estos dos propósitos, que es estar con Jesús y predicar. Y es así como funciona. ¿Se acuerdan cuál fue el versículo base de la lección que vimos en la semana del capítulo 9 de Testimonio Eficaz? ¿Alguien se acuerda con qué versículo fue el base con el que empezamos el capítulo? Hechos 1:8, exactamente. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿no? Pero dice que recibiremos ese poder para poder ser testigos de Jesús. Pero ¿cómo es que podemos recibir este poder a través del Espíritu para ser testigos? Es porque cumplimos con lo que dice Marcos 3:14. Jesús nos llama y nuestro llamado es para estar con Jesús y para predicar de Jesús. Pero ¿cómo vamos a predicar si no estamos con Jesús? No tiene lógica. Este es el propósito que hizo Cristo, es para poder estar y testificar de Cristo. Tenemos que conocer a Jesús, tenemos que conocer a Cristo, el cual estamos testificando. ¿Y cómo lo conocemos? Pues ya a través del estudio de la palabra de Dios, a través de nuestro tiempo con Él, a través de ver esa obra en nuestras manos, podemos testificar lo que Dios ha hecho, como leíamos en el capítulo, así como el endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? Porque el Señor hizo una obra en su vida, es que Él pudo dar testimonio de lo que el Señor hizo en Él. Y todos nosotros, si somos sinceros, si somos honestos, vamos a poder dar testimonio de Jesús a través de lo que Él ha hecho en nosotros. Pero tenemos que visualizarlo de esa manera. ¿Cómo vas a hablar de algo que el Señor está haciendo en tu vida si no estás dispuesto a renunciar al pecado que el Señor te está queriendo quitar? ¿Me entienden? Pero a través de estar con Jesús, lo vamos conociendo, vamos aprendiendo qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, vamos cambiando nosotros, transformando nuestro corazón, de tal manera que ya no volvemos a ser los mismos. Entonces, yo quisiera comenzar de una manera reflexiva, diciéndote qué cosas han cambiado desde que conoces a Jesús. ¿Qué cosas ya no eres igual que antes, ¿no? Porque esa es la terrible situación de muchos creyentes, que sus vidas siguen siendo exactamente igual, como si Cristo no hubiese hecho nada en tu vida. ¿Cómo puedes tú testificar a un Cristo que no ha hecho nada en ti? Entonces yo pondría en duda lo que el Señor está haciendo en ti. No que el Señor no pueda hacer cosas en ti, pero acuérdate de este principio, que Dios da gracia a los humildes, pero se resiste a los soberbios. Entonces, si de alguna manera el Señor no está haciendo nada en ti ahorita, es porque a lo mejor tú te estás resistiendo a lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Hoy vamos a hablar de este método de evangelismo también. Digámoslo así, es el 11º método, que es el del testimonio, ¿verdad? Cuando uno comparte su testimonio, habla de estas cosas, familia. Habla de lo que el Señor ha cambiado en nosotros. Del antes y del después, ¿verdad? De que a lo mejor hay una persona entre nuestra audiencia que nos está escuchando que era un religioso, y yo también. Y esa persona, a través de escuchar que tiene el mismo pecado que yo tenía, se puede relacionar conmigo, número 1. Y número 2 también, puede interesarse por cuanto tú ya venciste eso que él está batallando a hacer. Entonces, el hecho que vengamos aquí, abramos nuestro corazón con las personas y le digamos las cosas que hicimos, no es para recordar las basuras de donde salimos, porque nadie debería estar orgulloso de su pasado, nadie debería estar orgulloso de lo que hizo. Familia, tengan cuidado, porque algunas personas son muy soberbias y quieren compartir lo que eran para sentirse más pecadores que los demás. Esa es la cosa más estúpida que existe y no tendríamos por qué hacerlo. El testimonio se hace para darle gloria a Jesús, no gloria a un hombre. Entonces, ¿qué cosas ha cambiado Jesús en ti? ¿Qué cosas han cambiado en ti desde que conoces a Jesús? Juan 3, 19 al 21, les voy a dar tiempo también. Juan 3, 19 al 21. Si tú estás viendo esto en YouTube, sabes que le puedes dar pausa y buscar la cita y ponerle play otra vez. Así que si tú estás viendo esto en YouTube, no tienes excusa, ¿verdad? Pero bueno, Juan 3, del 19 al 21 dice: y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras
no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entre más nos acercamos a la luz, más nos alejamos de las tinieblas. Entre más nos acercamos a la luz, más se van revelando nuestros errores y podemos irlos corrigiendo. ¿Y quién es la luz? En el lenguaje de Juan, lo dice Juan 8:12, dijo Jesús: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, Jesús es la luz. Entre más nos acercamos a Jesús, entre más nos acercamos a su luz, más vamos quitando las tinieblas en nosotros. Por eso es que tenemos un testimonio que contar. Por Cristo y gracias a Cristo. Y nuestro testimonio, ¿a quién debe dar la gloria? Así es, a Cristo, ¿verdad? A Dios. Entonces, en este onceavo método, pues nosotros los que estamos acá, vamos a preparar nuestro testimonio, ¿verdad? Para poderlo compartir. Precisamente, ¿no? Gálatas, esto ya lo hemos estado estudiando, pero Gálatas, y creo que en el libro también aparece esta cita de Gálatas, capítulo 1, versículo 24, creo que es. Gálatas 1:24. En este largo versículo dice: y glorificaban a Dios en mí. Larguísimo. Y glorificaban a Dios en mí. Si lees el contexto de lo que está diciendo Pablo acá, estaba narrando su testimonio, de hecho. Y cómo la gente al escuchar lo que Pablo era antes y lo que Pablo era ahora, estaban glorificando a Dios, no a Pablo. No estaban diciendo, wow, este Pablo, qué increíble, sino que estaban diciendo, qué increíble es Dios que aún a un religioso, perseguidor de la iglesia, lo pudo traer a sus pies. Y eso es lo que debe provocar nuestro testimonio. Por eso no está bien, familia, que usemos nuestro testimonio como si fuera un desfile de porquerías. Y ten cuidado, porque esto es lo que puede pasar. De repente, tú estás diciendo, viene una persona y dice, no, es que yo estoy mal porque estuve en drogas. Y tú dices, no, yo también estuve en drogas y estuve también. Y empiezas a contar toda tu historia de la drogadicción, que te exalta a ti, según tú, porque pues, yo no sé qué exaltación quieres recibir después de eso, y no lo llevas a ningún lado. Estábamos platicando con mi esposa hace unos días que si hay cosas que, o sea, si la finalidad de lo que tú vas a decir, pudiste evitar decir toda la basura que dijiste antes, entonces no necesitabas exponer tu basura, tu pecado, no lo necesitas. El testimonio que estamos usando ahorita y como te voy a enseñar a hacerlo, como lo viste en el libro, es para llevar a la gente a los pies de Jesús, con esa finalidad. Por lo tanto, solo vamos a decir lo que creamos necesario para llevar a las personas a los pies de Cristo. No es con la finalidad de que miren, ¿no? Le mostré a Sherry esta semana un TikToker que hace tienes famoso por esos TikToks que de repente alguien dice, esta salsa pica, y aparece de otro lado y dice, eso no es nada, yo como 5 chiles y no lloro, o algo así, ¿no? Y empieza así, pero de repente suena chiste, ¿verdad? Pero de repente parece que así somos, ¿no? No es que pues robé algo y me siento muy avergonzado. No, eso no es nada, yo robaba más. O sea, ¿y qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver? Ten cuidado, porque es pecado de lo que estás hablando. Y si viene de un corazón soberbio, no vas a exaltar a Dios. No se trata de, mírenme que soy pecador. Se supone que ya sabemos eso. Debemos llevar a las personas al entendimiento de que eso no está bien. Pero si tú le enseñas desde una vez que puedes ahí estar presumiendo tus pecados, entonces, ¿sabes qué vas a provocar en mí? Que yo vaya y cometa algunos de esos pecados para que tenga algo que contar. Esa es la cosa más estúpida que existe. Pero bueno, quitando las estupideces a un lado, pero fíjense cómo de Pablo
vemos esto, ¿no? Que dicen que oían decir de él acerca de su pasado y glorificaban a Dios. Que nuestro vivir hoy haga que otros glorifiquen al Señor. Ese es el punto. Eso es lo que tenemos que buscar. Gloria a Dios, familia, por aquellos que han dejado su vida pasada en el pasado. A mí no me gusta hablar de mi pasado porque me trae vergüenza. Pero sé que a veces lo puedo utilizar para que se relacionen conmigo las personas. Como les estaba comentando que lo he usado muchas veces en el pasado, para que el punto con esto es, mira, yo pasé esto y lo vencí, y por eso es que te lo estoy predicando, ¿no? Pues sí. Último pasaje antes de que pasemos a las partes prácticas. Acompáñame a Mateo 5. (14 al 16). Mateo 5. Dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, una vez que somos cristianos, que somos creyentes, que somos hijos de Dios, no lo ocultamos, sino que lo mostramos con cada acción que tenemos, con cada lugar que vayamos, con cada persona con la que estemos. ¿Ok? Y para que esas sean las obras que testifiquen, ¿no? De nada me sirve decirle, oh, sí, yo maltrataba a mi esposa, y al final de cuentas la sigo maltratando, va delante de todos y se nota. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el testimonio a contar? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Si todavía estoy haciendo lo mismo, ¿no? Pero bueno, entonces terminamos con esta parte teórica acerca de el testimonio. Y quiero decirles lo siguiente antes de avanzar. La próxima clase vamos a empezar a presentar los proyectos, ¿ok? Yo les platiqué desde el principio de las clases, lo tengo aquí anotado, cómo iba a ser los criterios de evaluación de esta materia. Les dije que 10 puntos era para la participación y la asistencia, 30 puntos el libro, los resúmenes que me envían cada semana, 30 puntos el método evangelístico que van a empezar a presentar la próxima semana, 20 puntos del testimonio, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, y unos 10 puntitos, si es que lo hacemos, una salida al parque o algo así para predicar el evangelio. Ahorita tal vez con el semáforo verde, pues tal vez sea una buena oportunidad para ir a algún lugar y predicar, y con que vayas y prediques, ya ganaste tus 10 puntos. Pero sobre todo, habrás ganado el agrado de Dios, ¿verdad? Porque el Señor es el que nos manda a hacer esto. Entonces, ¿cómo vamos a llevar los métodos evangelísticos? Que es la primera parte de lo que tienes que entregar. La próxima semana van a presentar los primeros 5 métodos, que son el Camino de Romanos de Juancho, el método, el evangelismo ilustrado de mi papá, las cuerditas con Sherry, la calculadora con Johnny y las tarjetas con la hermana Aimee. Entonces son los primeros 5 métodos evangelísticos. Los demás lo presentan la siguiente semana, ¿ok? Así que van a tener todavía 2 semanas ustedes para seguir practicando. Ahora, hoy vamos a ver el testimonio y el énfasis es que después de esta clase tú ya tengas listo tu testimonio para que en las siguientes clases, en las siguientes 3 clases, yo voy a decir el nombre de alguien y vas a contar tu testimonio de la manera que yo te enseñé, ¿ok?
Así que, ¿alguien se acuerda de la estructura que vimos en el testimonio en el libro? La estructura que vimos del testimonio en el libro. Empieza con antes de Cristo. Ajá, antes de Cristo. Ahora en Cristo. Ahora en Cristo se llama. ¿Vale? Sí, antes de Cristo, la segunda es encuentro con Cristo. Encuentro con Cristo. Y la tercera es ahora en Cristo. Ahora en Cristo, ok. Entonces tenemos estas tres, ¿no? Y si se dan cuenta, todo lo hemos manejado de la misma manera. La estructura que yo les di desde el principio, de pecado, obra de Cristo y decisión, es la estructura que hemos llevado para todas las cosas, porque es muy inteligente. Hablamos al alma, cuerpo y espíritu, entonces es la cosa más inteligente de hacer. Ahora, el método que estamos usando, tenemos que llevarlos a través de esas tres cosas para poder predicar un evangelio completo. Ya lo hemos repetido tantas veces, ojalá que en alguna de estas se te quede. Entonces, la estructura que estamos llevando para el testimonio cumple exactamente con las mismas cosas que hemos estado predicando. Antes de Cristo se refiere a cómo era tu vida antes de Cristo, que está alineado con la parte del pecado, ¿verdad? Porque obviamente antes de Cristo vivíamos bajo el pecado. Entonces, ahí hablamos sin detalles, porque ya les dije, no es desfile de porquerías, de los pecados que cometíamos. Ahora en Cristo, encuentro con Cristo, habla de la obra de Cristo, ¿verdad? Porque cómo tú te encontraste, qué es lo que a ti te fascinó, qué es lo que a ti te llamó, cómo te encontraste tú con el Señor. No estoy hablando de un momento específico, porque como te dije, hay personas que no saben exactamente el momento, pero sí hay algo que a ti te hizo amar a Jesús, seguir a Jesús, creer en Él. Eso es lo que vas a narrar, ese encuentro con Jesús. ¿Sabes qué? Mi vida era así, bla, 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 pero desde que entendí que Jesús es mi Salvador y mi Señor, le tengo que seguir, ¿me entienden? Ahí estoy hablando de algo. Como yo en mi testimonio les hablé de cómo encontré que Él era este Padre que nunca me iba a dejar, entonces ahí tengo algo, ¿no? Ahí estoy predicando de la obra de Cristo a través de mi encuentro personal con Jesús. Y la última parte, que es ahora en Cristo, lo podríamos llamar también después de Cristo, es la parte en la que ahora estoy decidiendo, y ahí puedo meter las partes de la decisión. ¿Se acuerdan que eran tres partes en la decisión? Las tres con C, es primero confianza, ajá, comunión, congregarnos, muy bien. Ahorita para Sherry es la única que está participando en todo. Confianza, comunión y congregarnos. Entonces, mi tiempo ahora en Cristo, pues tal vez confianza podríamos meterle un poquito en el encuentro con Jesús, porque es cuando decidimos creer de verdad. Pero ahora comunión, ¿no? Ahora trato de estudiar la Biblia todos los días, ahora me reúno en una iglesia, o sea, ya le estamos hablando de la parte donde tiene que tomar esa decisión de no simplemente creer, sino que hacer algo al respecto con esta creencia. Entonces, aquí tenemos las tres partes del Evangelio: pecado, obra de Cristo, decisión. ¿Ya vieron? Entonces, ahí donde están anotando, cada uno de ustedes, se supone que está anotando, va a anotar, ¿verdad?, en su libreta, antes de Cristo, ¿ok? Vamos a empezar con esa parte de antes de Cristo. Antes de Cristo, ahí lo están anotando. Entonces, en esa parte, pues vamos a empezar a escribir. ¿Ahorita lo vamos a hacer? Claro. Ahorita lo vamos a hacer. Entonces, en esta parte de antes de Cristo, yo, como les puse en el libro, yo espero que ya todos hayan leído el libro, ¿verdad? En el libro les hablo de cómo fue mi vida antes de conocer al Señor y
cómo estuve pasándome de lugar en lugar. Y son esas cosas que vamos a decir para esperar que podamos relacionar, que alguien se pueda relacionar con nosotros, ¿verdad? Esas cosas que podemos relacionarnos con los demás, ¿no? Si de repente podemos decir, no sé, yo era alcohólico, no sé, yo, qué sé yo, otro tipo de vida. O mis padres tenían mucho dinero, entonces yo siempre crecí, pues, confiando en que mis papás me iban a proveer de todo, ¿me entienden? Esas cosas que podríamos, de repente, hacer entender a las personas como un panorama de nuestra vida, pero al mismo tiempo, cosas en las que se pueden relacionar. Pero tengan cuidado de no ser muy específicos en los detalles, debido a lo que les puse en el libro. ¿Se acuerdan de aquel varón que pasó a dar su testimonio y dijo cosas de más, y el momento fue tan incómodo en lo que estábamos en esa reunión? Fue un momento de verdad bastante incómodo, y lejos de glorificar a Cristo, yo creo que todos nos salimos así como que acaba de suceder en esta reunión. Pero sí, por ejemplo, ¿no? Digamos que yo era alcohólico. Entonces lo que puedo decir en mi testimonio es, comenzamos, ¿va? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Jasir. Pues yo, antes de conocer al Señor, la verdad es que era bastante alcohólico. Yo me la pasaba de fiesta en fiesta, procurando siempre beber, y cuando yo bebía, hacía mucha clase de tonterías, y la verdad hice cosas que me avergüenzo el día de hoy. El alcohol me quitó muchas cosas y yo no podía dejarlo. Yo sentía como ya esta necesidad de que no había felicidad si no hay alcohol. Ya ven, agarré una de las cosas que yo tenía y me encerré en esto, ¿no? Para llevarnos a Cristo, que fue cuando me encontré a Cristo y todo esto, y ahora en Cristo. Entonces, te hablé ya como por 5 minutos, como para que tú estés pensando qué vas a poner. Yo sé que todos pueden poner algo acá. Entonces, ahorita, allá en tu libreta anotaste antes de Cristo. Empieza a anotar, entonces, pues sí, ese tipo de cosas, dándonos una introducción, digámoslo así, y las cosas en las que nos puedan relacionar. Tengan cuidado nuevamente con los detalles, por favor. No demos detalles de más. Y recuerda que no es para exhibir quién tiene la porquería más fea. Al final de cuentas, todos son pecados que hicieron que Jesús muriera por todo, ¿ok? Así que no se trata de exhibir males, sino hablar de nuestra vida como era antes de Jesús, para contagiar a las personas de que mi vida ahora en Cristo es mejor. Así que empecemos, ¿ok? Te voy a dar 5 minutos para esto. Ahí donde estás anotando, entonces, anotaste antes de Cristo y empieza a anotar todas estas cosas que eran de tu vida antes de Jesús. 5 minutos. Si tienes dudas, me las dices.
Ahorita solo vamos a escribir el antes, ¿verdad? Sí, solamente el antes. Ok. Un minuto más. Buenísimo. Vamos a empezar, perdón, vamos a pausar esto para decirles que no sé si se dieron cuenta en el capítulo donde leyeron esta semana, en cada parte del testimonio agregó un versículo, en cada una de las partes. Entonces, si se dan cuenta en el antes de Cristo, el versículo que agregué, igual yo solo agregué un versículo en esa parte por el tiempo, por el espacio de las hojas, ¿no? Porque no quería hacer una lección más larga de lo que iba a ser, de lo que ya era. Entonces solo agregué, si no me equivoco, fue Isaías 53:6, que todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, más que va a cargar en el pecado de todos nosotros, ¿no? Y ahí expliqué por qué, ¿no? Pero la cosa es que yo te puse en mi testimonio un montón de cosas que yo digo para que muchas personas se puedan relacionar. Sin embargo, no siempre es así. Usualmente elijo la analogía del padre porque para mí fue lo más significativo para decirlo, ¿no? Aunque no significa eso una exposición tanto de pecados, aunque sí, pero no tanto. Pero sí, ¿no? Porque de repente aquí en nuestra cultura, desgraciadamente, la ausencia del padre es algo que se repite muchísimo, entonces ahí hay algo que se pueda relacionar mucha gente. Entonces, en esta parte de antes de Cristo, lo que quiero que busques es un versículo. ¿Se acuerdan que les mandé una lista de versículos para cada parte del pecado, de la obra de Cristo y de la decisión? Entonces, para esta parte, en la lista de versículos que les mandé, fíjense todos los que hay. A ver, está aquí. La realidad de que todos somos pecadores, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, aquí lo leí, no hay justo ni aun uno, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, etcétera, etcétera. Entonces, si por allá a lo mejor te sirve de algo esa lista, que sea para que ahí puedas tomar un versículo también para cada parte, mínimo, ¿ok? Puedes decir más, pero un versículo para cada parte del testimonio en el que vas. Entonces, en la parte de antes de Cristo, le pones un testimonio, en la parte de tu encuentro con Cristo, le pones un testimonio, en la parte de la decisión, perdón, un versículo. Entonces, así es como lo vamos a hacer. ¿Pero no importa si no es de la lista o de...? No importa si es de la lista. La lista es para ayudarte nada más. Pero entonces, sí.
Si alguien tiene duda de si su testimonio quedó bien, antes de presentarlo, pues me lo dicen y con mucho gusto lo revisamos, porque una vez ya presentado ya va a ser ya la final, ¿me entienden? Entonces, para asegurarse que lo hagan bien, pues me van contando cada quien antes de que lo contemos con todos. Recuerden que no se trata de simplemente decir nuestras vergüenzas, porque pues, yo no creo que alguien acá cómodo con hablar de su pecado, y si estás cómodo con hablar con tu pecado, me asustaría un poquito cómo está tu relación con Dios, porque Dios aborrece el pecado, y si tú estás cómodo con esto, entonces yo sí me asustaría que si fuera tú. Pero bueno, entonces, antes de Cristo, todo quedó claro, ¿verdad? En la parte antes de Cristo. ¿Alguna pregunta con esta parte de antes de Cristo? Bueno, los que caen otorgan, así que pasemos entonces a la parte, anoten ahora, encuentro con Cristo. Ahí anoten en su libreta, encuentro con Cristo. Ahora recuerden que esta es la parte más importante y aquí es donde usamos nuestro testimonio como método evangelístico. Porque en la parte encuentro con Cristo, como estás hablando de tu historia, pareciera que te quieres a ti a poner como el protagonista, ¿verdad? Pero esta es la parte donde más hablamos y nos enfocamos en Cristo. Por lo tanto, es necesario que en esta parte no solamente hables de tu perspectiva, sino que de hecho prediques acerca de nuestro Señor. ¿Ok? Y ahí la creatividad puede jugar porque entonces lo puedes mezclar, pero esa es la parte más importante porque es donde le estás presentando a Cristo a las personas. Así que ahí ya lo notaron, encuentro con Cristo, porque ahorita lo que vamos a hacer es que te voy a dar otros 5 minutos para que tú puedas ahora anotar esta parte de tu testimonio que es el encuentro con Cristo. Y recuerda de buscar un versículo, por lo menos uno, para hablar de la obra de Cristo, ¿verdad? Esa es la parte que se conecta con la obra de Cristo. Entonces, algunos de ustedes se acordarán exactamente el momento en que decidieron creer, qué fue lo que les impactó, cómo es que encontraban esta confianza en Jesús, ¿verdad? Eso es lo que quiero que ustedes se enfoquen. Y si no encuentran un momento específico, no tiene que haber, no todo es una telenovela, ¿no? Simplemente con que tú narres qué es lo que te impactó a ti del Señor y que lo narres predicándolo, todo va bien. Así que esta parte del encuentro con Cristo, ya es donde, valga la redundancia, ¿verdad? Nos encontramos con Él, así que eso es lo que quiero que hagas, ese encuentro. ¿Va? Tienes 5 minutos para empezar a escribir en tu testimonio esa parte. Y una cosa más antes de que empecemos, no lo hagas tan largo, ¿ok? Acuérdense que los métodos estamos tratando de hacerlos cortos. Ya después te va a tocar, si quieres hacerlo así enorme, hacerlo así garrabasal, haces hasta una película de eso si quieres. Pero ahorita para la clase vamos a mantenerlo corto. La cuenta de 3. 1, 2, 3.
y tiempo. Cabe mencionar también que si alguien tiene alguna duda de dónde, qué poner en el encuentro con Cristo, pues que me pregunten, ¿no? A lo mejor yo te puedo ayudar. Esa es la ventaja de no estar leyendo solamente el libro, sino también tener una clase, que tienes a alguien que te pueda estar orientando, ¿no? Entonces, por favor, háganme caso y utilícenlo, esta guía. Les digo por lo siguiente, porque como cristianos nos va a tocar compartir nuestro testimonio en muchas ocasiones. A algunos hermanos de la iglesia, otras personas que estamos compartiéndole para que se acerquen. Entonces, que tengas bien definido cómo compartir tu testimonio es una parte crucial también. Hablando del testimonio como esto que se dice, ¿verdad? Como un método evangelístico o como un método para compartir. Entonces, si alguien tiene esta duda, creo que en el libro también lo mencionamos, pero en algún punto de nuestra vida tuvimos que toparnos con esa decisión de seguir a Cristo de verdad o no. Entonces, ese es el punto en que tienes que estar predicando. Ahora, para la siguiente parte, que es donde hablamos de la decisión, lo que se relaciona con el testimonio, con ahora en Cristo, yo te compartía que para mí eso es lo que más me encanta, porque a mí me enseñaron a detenerme en el punto anterior. Y por mucho tiempo lo prediqué así, pero el problema es que vendemos la idea de que ya no somos lo que éramos antes y nos vendemos como perfectos, ¿no? La gente quiere, o sea, el mensaje más poderoso es ver lo que estamos haciendo actualmente. Lo que vieron en Pablo cuando hablábamos de Gálatas es que ya no hacía las cosas que sabían que hacía antes, sino que estaba haciendo totalmente lo contrario. Y por eso entonces glorificaban a Dios en mí, ¿no? Entonces, ahora mostrémonos tal cual, ¿no? Si a lo mejor, no sé, sigo batallando con la falsedad, pues puedo mencionarlo, ¿no? Yo creo que ya tengo la victoria, y ya he aprendido a no decir mentiras, a no vivir falsamente, a no vivir de las apariencias, y venir a Cristo. Y a veces el enemigo me sigue tentando en estas cosas, pero yo sé que con Dios puedo hacerlo, ¿me entiendes? Es un testimonio muchísimo más poderoso, porque las personas cuando se acerquen a Jesús van a decir, sino que se supone que no íbamos a vencer y ya, sino que tú le dijiste desde el principio, ¿sabes qué? No nos volvimos perfectos, pero aquí estamos, ¿no? Y seguimos luchando. Como te ponía en mi testimonio, ¿no? En la parte, y acuérdate de enlazar esta parte de la decisión, no solamente a que tomen una decisión por Cristo, porque creo que eso quedó un poco más claro en la parte anterior a nuestro encuentro con Cristo, fue cuando tomamos la decisión de seguir a Jesús, pero sí la parte de la comunión que tenemos diaria con Él y la parte de congregarse. Eso es lo que debes incluir ahora en tu ahora en Cristo, ¿ok? Ahorita que vas a notar, te voy a dar otros 5 minutitos más, los últimos ya, para que termines con tu testimonio y anotes estas cosas que estás viviendo ahora, ¿no? Gracias a Dios, ¿ahora qué? ¿Ahora qué está pasando en tu vida? ¿Qué estás viviendo? No se trata de volver a desfilar los pecados que ya predicaste, porque, por favor, no, sino más bien demostrar cómo estás viviendo tu vida en Cristo ahora, ¿ok? Esas victorias, esa congregarte, ¿verdad? Encontraste un cuerpo que quiere, dónde estás, en qué iglesia, o sea, ese tipo de cosas, y cómo estás viviendo tu relación con Dios. Eso es lo que quiero que pongas en la parte de ahora en Cristo. Entonces anota en tu libreta, ya anotaste antes de Cristo y tú antes de Cristo. Encuentro con Cristo y tu encuentro con Cristo, y ahora anota, ahora en Cristo, ¿ok? Ahora en Cristo. Entonces, ten en cuenta de que tienes que motivar a las personas a una acción. Esta es la parte de la decisión, ¿no? La última parte, de motivarlas a una acción. Entonces, eso es lo que vas a hacer ahorita. En la parte de ahora en Cristo, anota entonces cómo estás viviendo tu vida ahora en Cristo. Te voy a dar 5 minutos. Recuerda poner al menos un versículo, ¿ok? Cuenta de 3. 1, 2, 3.
Y listo, vamos a detenernos acá. Para no alargar más la clase. En la predicación del Evangelio, recuerden que estamos metiéndole versículos. ¿Por qué? ¿Por qué le metemos tantos versículos cuando compartimos el Evangelio? Alguien, cualquiera. ¿Nadie? Porque es palabra de Jesús. Para sustentar lo que decimos. Sí, pero hay una razón más importante. Para sustentar
bíblicamente lo que Sí, decimos. pero hay una razón más importante. Acuérdense lo que dice Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Necesitamos predicar ¿Eh? la palabra de Dios, porque de ahí viene la fe. Para que la persona obtenga fe, necesita escuchar palabra de Dios, ¿ok? Ahora, lo que te vas a llevar de tarea, no te voy a poner una tarea como tal, escúchalo esto, es que tú tienes que practicar ese testimonio para que dure de 5 a 10 minutos, o sea, mínimo 5 minutos, 10 minutos máximo, ¿ok? Entonces, ahí tienes un lapso para abarcar. Tú tienes que compartir tu testimonio. Pon aquí tu celular, abre el cronómetro, todos los celulares tienen ahí en la parte del reloj un cronómetro y empieza. Y di, buenas tardes, mi nombre es Jasir, bla, bla, y empiezas a ir a practicarlo para que no dure más de 10 minutos y menos de 5 puede ser, pero, o sea, esto lo hacemos con la intención de que no tomes el protagonismo y cuentes una novela de tu vida, ¿verdad? Al final de cuentas, se trata de predicar a Cristo, ¿ok? Entonces, estamos usando nuestro testimonio para predicar a Cristo Jesús, ¿ok? Entonces, ahora lo que tú tienes que hacer es practicar, ¿ok? Practica tu testimonio, cómo compartirlo con los demás. Así como vas a agarrar las cuerditas y empezar a practicar para ver cómo te sale el truco, así como agarras las tarjetitas, así como predicas el evangelio, tienes que practicar también cómo dar tu testimonio, porque es un método más para predicar el evangelio. Quisiera concluir con esto, pues ya que nadie tiene dudas y parece que lo entendió al 100%, déjenme asegurarme un poquito compartiéndoles mi testimonio de una manera que sea con estos parámetros que te acabo de decir, ¿verdad? Así que vamos a escucharlo. Ahí está el panadero. Así que si alguien quiere pan, ahorita se Yo sí momento. tengo una pregunta, hijo. Dilo, tía. Esto que nos estás dejando es grabado, lo vamos a decir cuándo, o sea, no, es que se fue el internet de Amer un ratito. Ok. Va. La cosa es la siguiente. La próxima clase comparten los primeros 5 métodos. Ya dijimos quiénes. De esta semana a la siguiente ya quedarían poquitos. Creo que quedan 2 o 3 personas nada más que le faltarían de los métodos por compartir. Así que en 2 semanas yo empiezo a elegir al azar, tal persona comparte tu testimonio, ¿ok? Entonces, durante la clase vamos a compartir nuestro testimonio. De 5 a 10 minutos es el margen que tenemos que abarcar, de la manera que les estoy diciendo. Entonces, dentro de 2 semanas ya vamos a empezar. Ya nos quedan 4 clases después de esta, ya nos quedan 4 clases. Entonces, en esas 4 clases tenemos que compartir el método evangelístico y el testimonio. Entonces, por eso es que lo vamos a hacer así un poquito que fluya. Porque las siguientes clases también ya son mucho más cortas en cuanto a teoría y material para abarcar. Entonces, vamos a rellenar lo que falta de la clase con ustedes compartiendo, ¿ok? Así que así es como lo vamos a manejar. Pues sí, si tienen alguna duda, ahorita me la dicen. Vamos a empezar. Bueno, pues yo soy Jasir, ya me conocen. Yo recuerdo mi vida, más bien desde que yo tengo memoria, siempre nos estuvimos moviendo de ciudad en ciudad. Siempre estuvimos, viví en Tijuana, en Veracruz, hasta en Canadá me tocó vivir, en varias partes de aquí, Quintana Roo, en Mérida, y siempre estuve moviéndome de lugar en lugar por el trabajo de mi padre. Mi padre biológico, pues era narcotraficante, ¿verdad? Y por causa de esto, también cuando yo tenía 13 años, a él lo matan. Y pues para mí fue un impacto, aunque pues ya no vivíamos juntos, para mí me hizo mucho, no sé ni cómo explicarlo, pero como que me hizo entender, ¿no? Como que me hizo despertar también a muchas cosas. Y me acuerdo que yo pensaba de mi papá que él pues era
religioso, entonces una de mis reacciones fue molestarme con Dios y decirle a Dios, pero ¿por qué no? Si Él hacía cosas buenas, según yo en mi mente de adolescente, de niño. Y a partir de eso, pues, me empecé a descontrolar, pero pues yo como que siempre supe cómo aparentar, ¿no? Hay que una cara, ¿has escuchado esa frase de luz en tu casa, oscuridad en la calle? O algo así. Pues esa era mi vida también. Y pues dice, todos nosotros nos descargamos como ovejas, ¿no? Cada cual se apartó por su camino, porque eso es lo que yo sentía, que estaba simplemente descarriado, como no sentía una dirección a dónde ir, entonces simplemente estaba yéndome sin un rumbo, ¿no? Ahí viendo qué es lo que podía llenar mi vacío y roto corazón, hasta que en un día estaba yo en la preparatoria ya, a punto de cumplir mis 18 años, todavía estar en la misma clase que un cuate que era cristiano, y él me empezó a compartir, me empezó a llevar ahí con su papá y me empezaron a dar clases. De hecho, su papá nos estaba dando clases de cómo evangelizar, y lo que este hermano no sabía es que mientras él me estaba compartiendo de cómo compartir, me estaba compartiendo a mí, porque yo no tenía idea del evangelio. Y recuerdo que ahí pues aprendí muchos versículos que hasta el día de hoy todavía me los sé. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros. Y hay versículos que, como te compartí en un principio acerca de lo de mi papá, que tuvieron muchísima más importancia, como Juan 1:11-12, que dice que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice ahí que no le recibieron, porque lo sabemos, ¿verdad? Lo crucificaron, pero dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entender que Dios quería ser mi papá y que Jesús vino a llenar este vacío que yo tenía en mi corazón, para mí fue lo más asombroso que pude escuchar. Y fue eso lo que hizo en su momento, entender que el sacrificio de Cristo fue para que yo tenga una relación con Él y que yo pueda experimentar a un Padre que no me falle, a un Padre que siempre iba a estar ahí para mí, a un Padre que me iba a acompañar todo el tiempo, y que ahora yo podía tener una relación personal todo el tiempo con Él. Fue la cosa más asombrosa. A partir de ese momento, pues mi vida ha sido una aventura, la verdad, porque desde que el momento que yo entendí este mensaje de Jesús, pues pasaron un montón de cosas que tal vez en algún otro momento te pueda compartir, pero pues empecé una relación con Dios, y todavía a veces fallo, digámoslo así, en no tener una relación tan cercana con Dios, pero pues siempre estoy tratando como de leer la Biblia, de orar, y sobre todo encontrar este cuerpo, esta iglesia en la cual estoy asistiendo ahorita, me ha reconfortado y me ha ayudado muchísimo a seguir manteniendo mi fe en el lugar correcto. Yo te quisiera invitar también a que tú conozcas este Jesús que estoy compartiendo, porque es lo más increíble que podemos hacer. Tú puedes seguir buscando por tus propias cuentas, entender el por qué pasan las cosas, o entender tratar de llenar tu corazón con diferentes cosas que nunca lo van a llenar, o puedes empezar a experimentar esta vida con este Padre eterno que te estoy predicando, para que puedas tener una relación personal con Él y seguir aprendiendo de Él. Listo. 5 minutos. Okay. 5 minutos con 30 segundos. Como que me puse medio así como que, ¿qué digo nuevo, no? Pero bueno, la cosa es de que, pues sí, así predicamos el Evangelio, y tratando siempre de enfocar el protagonismo en Cristo, ¿no? O sea, yo era esto,
pero gracias a Cristo entendí esto, gracias a Cristo ahora soy esto, ¿no? O sea, siempre darle el lugar a Cristo, porque nosotros somos pecadores, nosotros hicimos puras tonterías, nosotros nos equivocamos, nosotros pusimos nuestros ojos en lugares incorrectos, nosotros hicimos de nuestra vida un desastre, pero gracias a Cristo pagamos. Eso es lo que tenemos que enfocar, ¿ok? Así que, ¿alguien tiene una duda? Habla ahora porque ya vamos a terminar la clase. ¿Dudas al respecto? ¿Cómo predicar el Evangelio? ¿No? ¿Seguros? ¿Podemos poner solo un versículo en cada cosa? Claro, sí, yo les dije, mínimo un versículo, tú puedes poner cuantos quieras y puedas, pero mínimo un versículo, ¿ok? ¿Tengo una duda más? Entonces, perfecto, pues entonces yo espero que lo hayas entendido al 100% y 2 semanas entonces, cualquiera de ustedes, de hecho varios van a tener que empezar a compartir su testimonio, ¿vale? Entonces nos vemos, pero no voy a detener la grabación. Ahí está mi esposa.